Ok, vamos a empezar con una observación que nos va a servir bastante. Hasta ahora, bueno, hemos visto nada más cuando dos funciones son iguales, pues como conjuntos, ¿no? Por doble contención. Vemos que una está contenida en la otra y el regreso también, ¿no? Entonces vamos a ver una pequeña, ¿cómo le ponemos? Un pequeña observación, ¿no? Vamos a ponerle observación, que va a resultar bastante útil para ver que dos funciones son iguales. Sobre todo cuando tenemos una función que conocemos su dominio y la conocemos punto a punto, ¿no? Entonces, este, mmm, supongamos que tenemos una función, bueno, tenemos dos funciones, sean f y g, dos funciones. Y vamos a ver que son iguales si solo si tienen el mismo dominio y son iguales punto a punto. Con punto a punto me refiero a que f de x sea igual a g de x para todos los x que están en el dominio, ¿va? Entonces, f es igual a g. Sí, solo sí. El dominio de f es igual al dominio de g. Y para toda x en el dominio de alguna, como son iguales, pues no pasa nada, en el dominio de f, tenemos que f de x es igual a g de x. ¿No? Seguro que así, bueno, no sé, en sus clases de cálculo, tal vez si han tomado cálculo, así es como demuestran que dos funciones son iguales, nunca agarran un par en una y ven que está en el otro y de regreso, ¿no? Entonces, esta pues sí va a servir bastante, ¿no? Vamos a demostrar esta pequeña observación. Y un lado que es ni siquiera lo vamos a escribir, solo notémoslo. ¿Por qué si yo tengo que dos funciones son iguales, su dominio va a ser igual y van a ser iguales punto a punto? ¿Alguien podría argumentarlo? O para empezar nada más, ¿por qué sus dominios son iguales y las funciones son iguales? ¿Cómo podría demostrar que sus dominios son iguales? ¿Qué es lo que ustedes harían para demostrarlo? ¿Alguna idea? Esa parte sí es por doble contención, ¿o no? Esta parte sí podría ser por doble contención. Puede ser, ¿no? Este, mm, ok, vamos a escribirle entonces mejor. Vamos a ver que esto sí pasa, ¿no? Y más que por doble contención, vamos a hacer una cadena de sí solo sí para que sea un poquito más rápido, ¿va? Entonces, vamos a tomar a alguien en el dominio de f, suponiendo que f y g son iguales, ¿va? Supongamos que f es igual a g y primero sea x en el dominio de f. Y vamos a ver que esta x está en el dominio de f, sí, solo sí está en el dominio. Por pura definición, ¿qué quiere decir que esté en el dominio de f? Esto pasa así, solo sí que. Por pura definición. Si existe f de x igual a y en la imagen de f. Ajá. Sí, básicamente sí, ¿no? Vamos a tomar un poco más la definición como de conjunto. Y lo que existe pues va a ser una y tal que el par x, y está en la función, ¿no? Que es básicamente lo mismo que dijiste. Entonces, existe y tal que el par x, y está en la función. Y ahora, como estamos suponiendo que f es igual a g, pues entonces tienen los mismos elementos, ¿no? Por doble contención, estos tienen los mismos elementos. Entonces esto pasa, si solo sí, pues esa misma y nos sirve, ¿no? Existe y tal que x, y, pues está en g, ¿no? Y esto otra vez por pura definición quiere decir que la x está en el dominio de g, ¿no?
Esto pasa así, solo así, como es definición, X está en el dominio de G. Y ya fue bastante sencillo, ¿no? Ahí ya lo tenemos. Entonces, nuestros dominios son iguales. Y pues para ver que es igual punto a punto, básicamente es esto, ¿no? Recuerden que esto, f de x es igual a y, es solo una notación de que el par x, y está en f, ¿no? Recuerden que podemos hacer esto o que esta notación no nos da problema porque una función es unívoca, ¿no? Cada elemento del dominio solo tiene uno relacionado a la imagen. Si no fuera así, ya vimos que esta notación nos da problemas. Por eso no podemos usarla para relaciones. Entonces, pues viendo esto, y si vemos que es igual punto a punto, pues es muy sencillo ver también que esto siempre pasa, ¿no? Es directo, de hecho. ¿Sí queda claro? O sea, esta implicación no le causa problemas a nadie. De hecho, pues es la que no sirve tanto, ¿no? La que nos va a servir más es el regreso para ver que dos funciones son iguales. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bueno, vamos para el regreso. Esta sí es la interesante. Supongamos que dos funciones tienen el mismo dominio y que para todos los elementos del dominio las imágenes son iguales. Y vamos a demostrar que estas funciones son iguales. ¿Va? Supongamos que el dominio de f es igual al dominio de g y que para todo x en el dominio de f, g de x, ahí lo dice, es igual a f de x. ¿No? Y lo que queremos demostrar es que estas funciones son iguales. F es igual a g. Y pues ahorita lo único que tenemos para ver que son iguales es la doble contención, ¿no? Entonces vamos a tomar a alguien aquí y vamos a ver que está del otro lado, suponiendo esto. ¿Va? Y de hecho el otro es exactamente, o sea, es análogo, ¿no? La otra contención. Entonces, primero, recuerden que esta es una función, ¿no? Entonces hay puros pares. Vamos a tomar un par ya de entrada. Sea x, y en la función f. ¿Cómo demuestro que este x, y también está en g? ¿Cómo le hago? De entrada, como tenemos que los dominios son iguales, aquí yo ya tengo con este par que x está en el dominio de f, ¿no? Y como los dominios son iguales, entonces yo ya tengo que x está en el dominio de g. Es decir, que pues tiene que haber un par que empiece con x. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, x está en el dominio de f, que es igual al dominio de g, ¿no? Entonces vamos a decir que existe un elemento. Como x está en el dominio de g, entonces existe vamos a ponerle z. Existe z tal que el par x, z está en g. ¿Vamos bien hasta acá? Y se entiende bien porque no, bueno, hasta ahora no podemos ver que esta z sea esta y, al menos no con esto nada más. ¿Sí? Y ahora lo que voy a usar es que son iguales punto a punto, ¿no? Y con eso pues ya vamos a tener que este par sí está en G. Ahora, nosotros tenemos que, le voy a poner así como una.
ahora nosotros tenemos que Y es f de x, ¿no? Pero por hipótesis yo tengo que para todos los elementos del dominio, x está en el dominio, ¿no? Si no, esto ni siquiera tendría sentido. F de x es igual a g de x, ¿no? Y por notación, pues g de x es z, ¿no? Eso, pues ya tengo que x, y es igual a z. Entonces, este par, pues es el x, y, ¿no? Entonces, x, y está en g. Entonces ya demostré una contención, ¿no? Entonces yo ya tengo que f está contenida en g. Pero la otra contención es exactamente igual, es lo mismo, ¿no? Se puede armar un sí, solo sí. Ármelo, por favor. Y con esto, pues ya tenemos esta observación de que si yo tengo dos funciones y demuestro que tienen el mismo dominio y que son iguales punto a punto, entonces son las mismas funciones, ¿va? Y bueno, este solo es una observación que nos va a servir para ver, seguir con lo de nuestras funciones inversas, ¿no? Aparte sirve todo el tiempo, es muy útil. Ahora, ya voy a quitar esto y vamos con el primer teorema. Ayer también lo vieron más o menos con Juan. Recuerden que nosotros nos quedamos en que si tenemos una función inyectiva, entonces va a tener inversa izquierda. Si tenemos una función superyectiva, entonces va a tener inversa derecha. Y vimos que también los regresos, ok, se vale, ¿no? Entonces, nos quedamos en que una función es biyectiva si solo si tiene inversa derecha y tiene inversa izquierda. Entonces, ahora lo que vamos a ver, y también con Juan vieron un montón de ejemplos de funciones que tienen dos inversas derechas o dos inversas izquierdas distintas, ¿no? Lo que yo les dije que no podía pasar es que tenga una inversa derecha, una inversa izquierda y que estas sean distintas. Si tenemos una función que tiene una inversa derecha y una inversa izquierda, esas inversas tienen que ser la misma función. Y es justo lo que vamos a ver ahorita con este teorema, ¿no? Teorema. Okay. Sea f una función, sea f de x a y, tal que pues tiene inversas por los dos lados. Tiene una inversa derecha y tiene una inversa izquierda. Tal que existen, vamos a ponerles aquí, h y h', que van de y a x, tales que una es la inversa derecha y otra es la inversa izquierda. Por ejemplo, que h sea la inversa derecha, ¿no? Entonces, esta va de y a y, ¿no? Entonces, esta es la identidad en y. Y la otra, entonces empezamos con la composición por la derecha y esta tiene que ser la identidad en x, ¿no? Entonces, h es igual a h'. ¿No? Esto quiere decir que solo tenemos una inversa, ¿no? No tenemos inversa, solo es una en realidad, ¿no? Vamos a ver esto y pues vamos a usar nuestra observación, ¿no? Para ver que estas dos funciones son iguales. En lugar de agarrar un par y ver que está en el otro y otra vez, vamos a ver que sus dominios son iguales y que son iguales punto a punto. Y de hecho que sus dominios son iguales ya lo tenemos, ¿no? Aquí está. Recuerden que esta notación incluye pues que el dominio de una pues es el dominio de es todo y, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Ya tenemos que el dominio de h pues es y, ¿no? Que también es el dominio de h'. Entonces lo único que tenemos que notar es que son iguales punto a punto. Tomemos a alguien en y y veamos que es lo mismo h de y que h' de y, ¿va? Y pues vamos a hacer una sea y en y, chiquita en chica. Ahora, ¿qué puedo hacer para ver que esta h es igual que h'?
¿Cómo le hacemos? ¿Alguna idea? Y pues obviamente hay que usar que son inversas, ¿no? Que una es inversa derecha y que la otra es inversa izquierda. Voy a calcular primero el h de y. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Alguna idea? Noten primero, antes que nada, que las h's van de y a x, ¿no? Y yo estoy tomando a alguien en y, que es el dominio de h. Entonces, h de y, ¿en dónde vive? H de y es un elemento de x, ¿sí estamos de acuerdo? Y yo tengo que, a ver, sí, a ver. Y yo tengo que esta función es la identidad en x. Ah, exacto, ¿no? Es igual a, bueno, sí es igual a h, primero ponerle la identidad, ¿no? Porque y manda a y, entonces se queda igual. Pero vamos a hacerlo al revés. Digo, creo que así también sale, pero es lo mismo, ¿no? Para no errar. Entonces, como este es un elemento de x, podemos aplicar esta función sin problemas, ¿no? Esto es lo mismo que aplicar h' a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Porque este es un elemento de x. Y donde sea que caiga, va a dar al mismo, porque esta es la identidad en x, ¿no? Y esto, por definición, ya sabemos que es h' compuesta con f, compuesta con h de y, ¿no? Y bueno, está así. Bueno, no es cierto, está así, ¿no? Pero nosotros también sabemos así, que pues la composición es no hay problema como la tomilla, ¿no? Entonces vamos a agarrarla de este lado, del otro lado, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo mismo. Ahorita olvidé la palabra. Que esto. F compuesta con H, H compuesta con F de Y, ¿no? ¿Y esto quién es? Aquí lo tengo, ¿no? Es la identidad en Y. Entonces, no le está haciendo nada a Y, ¿no? Es exactamente lo mismo. Toma una Y y la deja en Y. Entonces, pues podemos quitar. Y esto es exactamente lo mismo que H' de Y. Y ya está. Ahora sí, ya terminamos, ¿no? Tenemos que para cualquier Y en Y, H de Y es exactamente lo mismo que H' de Y. Asocia. Eso es lo que yo quería decir hace rato, que la composición asocia. Sí, está bien. Nadie tiene problema con esto. Entonces ya tenemos que estas funciones son iguales, ¿no? Sí, todo bien. Ok. Ya tenemos que estas funciones son iguales. Demostramos que tienen el mismo dominio. Ahí. Tienen el mismo dominio y son iguales punto a punto. Entonces, h es igual a h'. Ya está. Entonces ya tenemos el primer paso. Si tenemos una inversa izquierda y una inversa derecha, esas funciones son la misma. No estamos hablando de inversas distintas. Entonces esto como que también les puede dar pista. ¿En qué caso una función puede tener dos inversas izquierdas o dos inversas derechas? ¿No? Porque sabemos que si tiene una de una y otra de otra, pues ya no puede tener más inversas, ¿no? Noten que tampoco podría pasar que, bueno, ok, estas sí son iguales, pero que tenga otra inversa izquierda, porque vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, ya está. Aquí tenemos la primera observación. Y bueno, a lo que realmente queremos llegar es que tiene una única inversa, ya lo tenemos que esta es única inversa, pero queremos ver que esta es alguien que ya conocemos, que es f inversa, ¿no? Entonces, ahora, nuestro siguiente teorema es ver justo eso.
Vamos a ponerle teorema. Nosotros ya sabemos que pues solo puede tener una inversa, ¿no? Si tiene inversa izquierda, inversa derecha, solo es la misma. Y vamos a ver ahora que esa tiene que ser la F inversa. Vamos a comenzar como nos quedamos antes. Sea F de X y una función tal que tiene, ahora sí vamos a suponer ya que es la misma, que tiene inversa, ¿no? Sea F de X y tal que existe una G que va de Y a X y que pues se comporta como inversa, ¿no? Si yo la compongo de este lado, me da la identidad en Y, y si yo la compongo del otro lado, me da la identidad en X, ¿no? Y vamos a ver, entonces, sabemos además quién es esta. Esta es la inversa de G, ¿no? Y pues hay que demostrar un montón de cosas. Nosotros, si recuerdan, ya vimos que esta, pues la inversa sí se comporta bien, ¿no? Vimos que si tenemos una función que es biyectiva, entonces la relación inversa también es una función, eso lo vimos con la inyectividad, y con la suprayectividad vimos que el dominio es Y. ¿Sí se acuerdan? Y eso lo tuvimos porque es biyectiva, ¿no? Aquí pues no tenemos directamente que es biyectiva, ¿no? Pero ya sabemos que estos equivalen cada uno a que una función sea, en este caso, es derecha, suprayectiva, y esta es izquierda, inyectiva, ¿no? Entonces, pues vamos a rescatar eso. Vamos a demostrar aquí. Como F tiene inversa derecha e izquierda, aquí estamos usando también nuestro nuevo axioma, ¿no? Pero ni siquiera lo vamos a mencionar. Como F tiene inversa derecha e izquierda, entonces F es biyectiva. Con lo que, pues sí, tenemos que esta F inversa va de Y a X. ¿Estamos de acuerdo? O sea, recuerden todo lo que trae esto. Es una función y aparte su dominio es Y y su contradominio está contenido en X. Entonces ya tenemos el primer paso para ver qué G es F, ¿no? Ya tenemos que sus dominios son iguales. Entonces, el dominio de G es igual a Y, es igual al dominio de F inversa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora solo resta ver que son iguales punto a punto. Entonces vamos a tomar a alguien en el dominio de estas funciones, que es Y, y vamos a ver que es lo mismo calcular G de X, G de Y que F inversa de Y. ¿No? Sea Y en Y. Y aquí en vez de hacer una cadenita, vamos a utilizar a esta, o sea, cómo se comporta esta, ¿no? Noten que yo tengo de este lado, acá está, que si yo compongo esta G con F, me da la identidad. Entonces yo sé para esta Y en específico, porque pues se vale para todas, es que F de G de Y es la identidad, ¿no? Esto es Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a ver que esto también pasa para F inversa. ¿Por qué sí pasa? Noten que si la inversa solo cambia los pares, ¿no? Aquí lo que estoy diciendo es que si X, Y está en F, esto pasa así solo si Y, X está en F inversa.
Eso lo teníamos por pura definición, ¿no? Entonces, vamos a ver quién es esto, ¿no? F de F inversa de Y. Pues primero F inversa de Y es X, ¿no? Esto entonces es F de X y esto pues es Y. Entonces estos son iguales, ¿no? A lo que quiero llegar es que F de G de Y es F de F inversa de Y. Y ahora, como yo tengo que F es biyectiva y en particular F es inyectiva, entonces estos tienen que ser iguales, ¿no? Y como F es inyectiva, entonces G de Y es igual a F inversa de Y. Entonces ya terminamos. Esta G tiene que ser la F inversa. Entonces ya tenemos todo lo de las inversas completo. Si yo tengo que una función es biyectiva, entonces va a tener una inversa y esa inversa es la F inversa, ¿no? Su función inversa. ¿Sí estamos de acuerdo? Noten que esto solo pasa cuando es biyectiva. Si nada más es inyectiva, nosotros ya sabemos que la función, bueno, que la relación inversa sí es una función, pero no necesariamente tiene que actuar como inversa para F, es decir, que haga estos dos. ¿Va? Va a ser uno, porque ¿no? Porque nosotros lo sabemos por la inyectividad. Pero si no es suprayectiva, esto no lo va a hacer. Entonces no va a actuar como inversa. Entonces tengan mucho cuidado. ¿Quedan claros todos estos puntos que estoy diciendo? ¿Está claro para todo el mundo? ¿El teorema también está claro? Todo claro. Muy bien. Entonces, estrictamente aquí ya terminamos lo de las funciones, pero me gustaría ver algunos puntos que se nos escaparon, que tal vez ahorita ya se ven como muy flotando en todos lados, pero no importa, porque nos van a servir después, ¿va? Entonces, ahorita ya acabamos con las inversas, técnicamente ya acabamos con funciones, y solo vamos a ver otros, otro nada más, de hecho, otro teoremita que va a ser útil, que de hecho ese ya se perdió en el camino. Cuando nosotros empezamos a ver ejemplos de funciones, vimos que necesariamente la unión de dos funciones no tenía por qué ser una función. ¿Sí recuerdan? ¿Por qué? Veamos un ejemplo súper rápido. Supongamos que tenemos nada más de un par, funciones de un par, ¿no? F1,2 y G. Esta parte va a retratar muy bien porque las uniones no siempre son funciones, ¿no? Cada una es función por separado, ¿no? No hay ningún problema. Pero cuando yo las uno, es unión G, que son estos dos pares nada más. Esta ya no es función, ¿no? El problema, pues, es que el 1 está en el dominio de ambos, pero no tienen la misma imagen, ¿no? En cada una de las funciones tiene una imagen distinta. Entonces, esa es la razón por la que no es función. Entonces, eso se puede generalizar. Y lo vamos a ver con este teorema, que está súper rápido. Y nos va a decir cuándo la unión de dos funciones sí va a ser una función. Supongamos que tenemos dos funciones f y g. Bueno, sean f y g funciones. Y vamos a ver que la unión de f con g va a ser función. Sí, solo sí, justo lo que acabo de mencionar. Aquí el problema es que comparten el dominio y cada una le da su imagen. Entonces esto va a ser función sí, solo sí. Cada que haya un elemento en los dominios en común,
pues tienen que ir a dar al mismo punto, ¿no? Es decir, sí, solo sí, para todos los elementos que comparten en el dominio, para todo X que esté en el dominio de F, intersección dominio de G, tenemos que sus imágenes son iguales. Que F de X es igual a G de X. ¿Va? Y noten que es un sí, solo sí. Si esto pasa, entonces F unión G es una función, pero además, si F unión G es una función, esto tiene que pasar. ¿Va? En la literatura también pueden encontrar a esta propiedad, esto, como que las funciones son compatibles. Van a decir que F y G son compatibles si hacen esto. Si cada vez que ustedes tomen un elemento en la intersección de los dominios, pues sus imágenes son iguales. ¿Ah? Ahora, entonces, ¿cómo podemos ver esto? Vamos a empezar por acá. Que si F unión G es función, vamos a tomar un elemento en la intersección y vamos a ver que son iguales. ¿Y por qué eso sí tiene que pasar? ¿Alguien tiene alguna idea mientras lo escribo? A ver, ¿alguien dice algo? G de X es igual a G de X. A ver, dice, porque si no ya no es función. Sí, si no la unión ya no es función, ¿no? A ver. Lo podemos hacer muy rápido por contradicción. Si suponemos que estos no son iguales, por contradicción, si G de X no es F de X, entonces cada uno tiene su imagen, ¿no? Justo lo que platicábamos, cada uno tiene su imagen. Entonces, G de X vamos a ponerle Y0 y a F de X vamos a ponerle Y1. Y1, ¿no? Y además, suponiendo que estos son distintos, ¿no? Con Y0 distinto de Y1. ¿Y qué va a pasar qué va a pasar cuando yo una estos? Porque cada uno tiene su par, ¿no? Lo que tenemos es que entonces esto quiere decir que el par X, Y0 está en G, ¿no? Y también el par X, Y1 está en F. Eso quiere decir que estos dos pares están en la unión, ¿no? Entonces, X, Y0 y X, Y1 están en F unión G, ¿no? Y además estos estamos suponiendo que son distintos. ¿Eso qué quiere decir? Ay. Y0. Eso quiere decir que esto no es función, ¿no? Entonces F unión G no es función. Ay, bueno, le puse por contradicción, pero queda mejor por contrapuesta. Pero bueno, no es función. Entonces ya está, ¿no? O sea, si esta es función, necesariamente estos tienen que ser iguales. No hay donde moverse. Ahora, para hacer el regreso es similar. Supongamos que para cada punto de la intersección, pues sí tenemos que estas funciones se comportan igual, ¿va? Y tenemos que ver que la unión es función. Y pues es casi lo mismo que pusimos aquí, ¿no? Vamos a tomar a alguien acá, sea X en el dominio de F, intersección el dominio de G.
Y lo que nosotros queremos demostrar, ay, no es cierto. Esto todavía no. Vamos a suponer que cada punto de la intersección se comporta, tiene las mismas imágenes, ¿no? Bajo F y bajo G. Lo que queremos ver es que F es G. Entonces, para demostrar, F es G. F unión G, no, F unión G es función. ¿Qué podemos ver para ver que una relación es una función? ¿Qué hacemos naturalmente? ¿Mm? Hay que ver qué es unívoca, ¿no? Es decir, tomamos dos pares que empiecen con la misma entrada y vemos que las segundas entradas tienen que ser iguales, ¿no? Y pues con eso ya se ve luego que sale, ¿no? Entonces vamos a tomar, sean X y X y Y prima, en esta relación. Sí sabemos que es una relación, ¿no? F unión G. Y lo que yo quiero demostrar es que, ay, prima, Y es igual a Y prima. Y con eso ya vamos a tener que es función. Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Si estos dos están en la unión, ¿qué pasaría? ¿Cómo podemos ver que Y es igual a Y prima? ¿Alguna idea? Si están en una unión, si nosotros tenemos dos conjuntos que están en una unión, ¿eso qué quiere decir? Pues que tienen que estar en uno, en otro o uno y uno, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, salud. Gracias. Nadie tiene problema con eso, ¿no? Y aquí pues ya se ven muy claros los casos. Entonces tenemos el caso 1. Hay cosa 1. El caso 1. Si ambos están en la misma función, ya sea en F o en G, es lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que individualmente cada una es función. Entonces, si están en la misma función, pues van a terminar siendo Y y Y iguales, ¿no? Porque son funciones. Caso 1. Si X, Y X, Y' están en la misma función, ya sea F o G, de hecho el caso 2 pues sería en G y es similar, es análogo. Entonces, Y', como F ya sabemos que es función, entonces tenemos directamente que Y es Y', ¿no? Y el caso 2, en el que están en G, es análogo, ¿no? Le voy a poner aquí análogo. El que nos interesa, pues, es el caso que falta. ¿Qué pasa si una está en una y la otra está en otra, no? Caso 3. Que, por ejemplo, X, Y esté en F y X, Y' está en G. ¿Aquí qué podemos hacer? ¿Qué hacemos aquí? Pues lo único que podemos hacer es usar nuestra hipótesis, ¿no? Voy a bajar tantito. Noten que como tenemos que X, Y está en F, esto quiere decir entonces, como X, Y está en F, entonces X está en el dominio
de f. Y por otro lado también, como x, y' está en G, entonces X también está en el dominio de G, ¿no? Eso quiere decir, pues, que X está en la intersección. Y ahora, por hipótesis, tenemos que para cada punto en intersección, las imágenes son iguales, ¿no? Entonces, pues, ahora sí, ya terminamos. Nosotros tenemos que Y es igual a F de X, que por hipótesis es G de X, que es Y', ¿no? Entonces ya terminamos. Entonces F unión G es función. Ahí está. Entonces, voy a subir tantito. Ya tenemos dos funciones. La unión de dos funciones va a ser función si solo si son compatibles, ¿no? Esto quiere decir que cada punto en la intersección de los dominios tienen la misma imagen bajo las funciones. Y esto se puede generalizar no solo para dos funciones, porque aquí estamos uniendo dos funciones. Si tenemos un conjunto que tiene puras funciones y queremos unir ese conjunto, es decir, pues unir a todas esas funciones, eso va a ser una función si 2 a 2 cumplen esto. Si 2 a 2 son compatibles, ¿no? Y a eso generalmente también lo van a encontrar en la íntegra, se llama un sistema compatible de funciones. Cuando tenemos una familia, que es básicamente un conjunto que tiene puras funciones, entonces su unión va a ser función, sí, solo sí, es un sistema compatible de funciones. Eso no lo vamos a ver ya ahorita. Pero pues, digo, tal vez si lo recuerdan cuando lo vean, va a ser muy útil, ¿no? Ahí está. Entonces, con eso ahora sí, ya se acabó nuestro bloque de funciones. Vamos a empezar con equipotencia.